oportunidad quiero contarte cómo se utiliza el alta frecuencia, cuáles son los cuidados que debes de tener y en qué casos no se debe de utilizar el alta frecuencia. Así que, ¡comenzamos! En otro video ya te había hablado acerca del alta frecuencia, te conté cuáles son los beneficios y en qué tipo de tratamientos la utilizo. Si todavía no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver, te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que no te lo pierdas. Pero en este video quiero contarte cómo se utiliza y para eso ahora sí la vamos a aprender y te voy a contar todo. El electrodo tienes que tener muchísimo cuidado porque son muy delicados, son de vidrio, entonces si se te cae se va a romper y es mucho más caro comprar solamente el electrodo que todo el aparato, entonces cuídalos bastante. Este se retira con cuidado, nada más con presión sacándolo y igualmente se pone de la misma manera, te fijas que esté bien, que el electrodo no debe de bailar para nada y debe de quedar bien. Ya que esté bien, siempre debes de agarrar el alta frecuencia de esta zona, de hecho hasta trae como unas onditas aquí para que pongas ahí tu mano, nunca la debes de agarrar de aquí porque te puede dar toques, ¿vale? Entonces siempre la agarramos de aquí abajo y aquí tiene... Te pido una disculpa porque cuando grabé el video a la hora de que prendí el alta frecuencia hizo interferencia con el audio y se escucha bastante feo, por eso preferí grabártelo por separado. El interruptor gira y al girarlo se enciende y va emitiendo de menos a más la intensidad y vas a escuchar un sonidito como de electricidad cuando lo prendas. Una vez que está prendido, lo primero que tienes que hacer es, obviamente no lo pongas tan fuerte, vele regulando y lo primero que tienes que hacer antes de ponerlo en la cara o en la zona a tratar es tocarlo con tu mano o con tu dedo para que sientas la intensidad. Una vez que ya lo tienes, ya hiciste tierra con tu mano, lo puedes aplicar en el rostro o en cualquier zona en donde lo vayas a poner. E igualmente se aplica de manera circular y sin estar retirando el aparato de la piel. No se debe de despegar para que no sientas feo y no sientas estos toquecitos. Y antes de retirarlo, igual lo tienes que tocar, ya que lo tienes hecho tierra con tu mano, lo retiras. Es normal que sientas un ligero toquecito o que sientas como electricidad a la hora de que estás aplicando el alta frecuencia. La verdad es que no es nada grave si sientes toquecitos, solamente llega a ser incómodo. Algo que también te puedo recomendar es que normalmente cuando se hacen tratamientos con alta frecuencia en cabina, se pone una gasa sobre el rostro seca para ayudarle a la alta frecuencia a que deslice bien sobre toda la zona a tratar y evitar que se atore con la piel. Ahora, otra cosa que es bastante controvertida en este tema es si el alta frecuencia siempre se debe de aplicar seca. Hay personas que dicen que siempre debes de aplicar el alta frecuencia teniendo mucho cuidado de tener seca la zona a tratar y las manos para evitar toques precisamente o esta electricidad. Pero también hay personas que defienden que no tiene nada de malo trabajarla con humedad y que afirman que incluso ayuda a cerrar los poros, pero también debes de tener ciertos cuidados con qué líquidos. Normalmente no es agua, normalmente es una mascarilla o es algo cremoso, pero este tema de si lo ponemos húmedo o seco lo vamos a dejar para los profesionales, al criterio de los profesionales, de las cosmetólogas, de las esteticistas y de las cosmiatras. Eso ya va a criterio de ellas porque las profesionales ya deben de saber en qué casos sí lo pueden aplicar húmedo y en qué casos no, y depende mucho también del paciente. Si tú lo vas a aplicar en casa, nunca lo hagas con humedad. Siempre fíjate de tener bien secas tus manos y bien seco el rostro o la zona a tratar antes de aplicar el alta frecuencia para evitar que te llegue a dar toques o que vayas a tener algún percance. Otra cosa que es importante que sepas es que el alta frecuencia e incluso cualquier aparato, ya sea ultrasonido, radiofrecuencia, cualquier aparato que utilices nunca se debe pasar en el área de la tiroides, o sea, en esta área nunca la debes de pasar
para evitar pues problemas, ¿vale? Entonces siempre pásala únicamente por el rostro. Yo no la paso tan cerca de los ojos, a lo más cerca de los ojos que llego es como por aquí, así. De hecho cierro los ojos, entonces cierro los ojos y la paso por aquí, y eso para tratar mis líneas de expresión y que se oxigene esta parte de mi cara, pero no la pase nunca en los ojos, nunca en el área de tiroides. El alta frecuencia tampoco se recomienda que se utilice en mujeres embarazadas. Hay personas, hay esteticistas, hay cosmetólogas, que si la persona está embarazada y con el consentimiento de la persona y de su médico pueden realizar un facial, que además nada que ver con el abdomen, o sea, nunca pasar el alta frecuencia cuando una mujer está embarazada. Sí se ha llegado a presentar así como que lo hacen y no pasa nada, pero siempre debes de prevenir riesgos y no te debes de arriesgar de más. Entonces yo normalmente no la trabajo en mujeres embarazadas, salvo que de verdad así casi que me lo pidan y que me traigan la autorización de su médico, que además nada más la paso en la cara. Si no, no la paso en mujeres embarazadas. Y tampoco se recomienda que utilices el alta frecuencia si tienes placas de metal muy grandes en tu cuerpo, por ejemplo, no sé, tornillos muy grandes, alguna placa metálica. Si tienes brackets no pasa nada, si tienes ahí como que una amalgamita, una incrustación chiquita, no pasa nada. Yo lo que hago como para evitar cualquier cosa es que pongo una gasa dentro de la boca o incluso unos guardas de plástico para que la persona lo pueda morder o lo pueda poner mientras yo estoy utilizando el alta frecuencia, pero tampoco es así súper grave. O sea, si tienes brackets no pasa nada, pero si tienes una placa en tu cuerpo bastante grande en esa zona, no la debes de pasar. Algo que es importantísimo, y de verdad esto sí mega anótalo, y voy en específico dirigida a las cosmetólogas, cosmetras o esteticistas, es que nunca de los nunca puedes aplicar una ampolleta a base de ácidos, de ajas, de ácido glicólico, ácido mandélico, ningún tipo de ácido antes de que apliques el alta frecuencia. O sea, está súper contraindicado. Eso sí, para que veas, tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si tú aplicas un ácido antes de la alta frecuencia, como el alta frecuencia produce calor, y con la reacción que produce con el ácido puedes generar una mancha, puedes llegar a manchar o puedes llegar a quemar a tu paciente. Entonces, nunca de los nunca debes de aplicar un aja o una ampolleta, ningún tipo de ácido antes de la alta frecuencia. ¿Qué hago yo? Para prevenir, independientemente de que la ampolleta tenga o no tenga ajas, yo nunca las aplico antes de la alta frecuencia. Lo que yo hago en un tratamiento es que hago la limpieza, limpio bien, hago la exfoliación y después de la exfoliación inmediatamente pongo el alta frecuencia. Y ya después pongo la ampolleta, ya sea de colágeno, de ácidos, de lo que sea, pero lo pongo después de haber aplicado el alta frecuencia, ¿vale? Entonces, nunca la pongas antes de aplicar el alta frecuencia porque puedes llegar a causar una quemadura o una mancha en tu paciente. Y si tú estás en casa, no lo hagas. O sea, en teoría no vas a tener como tanto acceso a estos ácidos, pero por si lo llegaras a tener, por si tienes un ácido, ten mucho cuidado, nunca poner ningún tipo de ácido antes de la alta frecuencia y casi que de ningún aparato. Entonces siempre pongan primero el aparato y después su ampolleta. Y finalmente, no apliques el alta frecuencia en zonas en donde tengas lesiones recientes o hemorragias, alguna cortadura. No apliques el alta frecuencia en zonas en donde tengas riesgo, ¿vale? Nada que esté abierto, nada que esté supurando, que tenga una herida, nunca lo debes de aplicar el alta frecuencia en esas zonas. ¿Cuánto tiempo debo de aplicar el alta frecuencia? Máximo 5 minutos, ¿vale? Es lo máximo porque también pues acuérdense que estamos generando una electricidad externa al cuerpo y además genera radicales libres, entonces no más de 5 minutos la debemos de pasar en el rostro o en el área en la que estemos tratando, 5 minutos máximo. ¿Cómo se aplica? Bueno, ya vimos que se hace en movimientos circulares, en todo el rostro o en la zona a tratar, pero existe otra técnica que se llama de chisporroteo, que esa técnica normalmente se hace con el electrodo de la puntita y ahorita te voy a enseñar cómo, pero se utiliza para zonas muy localizadas. Por ejemplo, si tenemos una pápula, una pústula, que es pápula, acuérdense que es una inflamación de color rojizo,
no tiene pus, y pústula es una inflamación que sí tiene pus, a lo que comúnmente le llamaríamos barritos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos a lo mejor una lesión de acné, lo que tenemos que hacer es con el otro, a ver, déjenme ir a traerlo para que lo vean. Listo. Con este, que es el que tiene la bolita, lo que tenemos que hacer se llama una técnica de chisporroteo. Supongamos que yo tengo aquí mi granito, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer esto, quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, así, quito, pongo, quito, pongo, quito, pongo. Y obviamente le tienes que bajar la intensidad, porque acuérdense que una de las cosas que yo les dije al principio es que siempre debemos de poner nuestro dedito y después lo ponemos en la cara como para no sentir como ese choque de energía. Entonces, al hacer el chisporroteo se siente mucho más fuerte, sí se llega a sentir bastante feito. Entonces yo lo que hago es que le bajo la intensidad, pero lo que estamos haciendo es mandar toda la energía a esa zona localizada para desinflamar, desinfectar, y ya saben todos los beneficios que les conté en el otro video. Así que ya sabes, el alta frecuencia puede ser un gran aliado en tus tratamientos cosméticos, tanto profesionales como incluso la puedes tener en casa siempre y cuando tengas los cuidados necesarios, la capacitación adecuada. Si te fijas, no tiene mucha ciencia, o sea, a lo mejor va a haber personas que me digan como, ¿cómo les estás diciendo que pueden hacer eso en su casa? Si eso es para que vayan con una cosmetóloga a un centro, pero la realidad es que cualquiera puede utilizar este aparato, o sea, no tiene mucha ciencia, siempre y cuando tengas, obviamente ya vimos en qué casos no la debes de utilizar, cuáles son los cuidados que debes de tener y cómo se utiliza, ¿vale? Así que es todo por hoy, espero que te haya gustado este video, que te haya servido. Por favor, si tienes alguna duda, escríbeme y yo muy feliz te voy a contestar las dudas que tengas. Si tienes algún comentario también. Te agradezco muchísimo por estar en un video más, por estarme escuchando, y ya saben que si les gustó este video me dejen un like. Te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye bye. Enchufe, lo giras para prenderlo. Creo que no